La oposición en México, profunda, materialmente y moralmente derrotada, como se dice en este tipo de muletillas de análisis, pero muchos tienen razón, no tiene ideas como tal, no tienen propuestas. Se están enfocando en una estrategia fundamentalmente fallida que radica no en criticar sustantivamente las políticas del presidente López Obrador, que hay mucho de qué criticarle, pero incluso aquello de lo que hay que criticarle no lo hacen. No lo hacen porque probablemente están de acuerdo con que no se avance en esos temas. Entonces no lo tocan de forma sustantiva, de forma material, de forma política, económica, que si hacen distorsionar, por un lado, distorsionar la realidad, hablar del pasado como si estuviéramos saliendo de una época dorada del prianato y atacar a López Obrador de la forma más banal, más simplona y que no resuena realmente con la gente. La expresión más reciente de este fenómeno la vi hoy en la mañana, justo antes de entrar al programa, antes de entrar a esta transmisión, a través de Gustavo de Hoyos, que dice, muchos empresarios, ojo, muchos empresarios me han preguntado cómo hablarles a sus colaboradores, a sus subordinados, mejor dicho, acerca de la importancia de su voto en las próximas elecciones. Un buen ejemplo para codificar el mensaje nos lo da Eduardo Cachea. Ustedes saben cuál es el mejor conducto. Antes de entrar al mensaje, y vamos a entrar, observemos por favor el profundo clasismo con el que habla Gustavo de Hoyos. Y el profundo clasismo que significa el mensaje de Eduardo Cachea. Por cierto, Eduardo, el Cachas, así se hace llamar este personaje, es un mercadólogo, se supone, un especialista en marketing y nos va a enseñar cómo la élite mexicana, la élite económica y empresarial, cómo puede comunicarse, cómo puede bajar al nivel de sus trabajadores, de sus subordinados, cómo hablarle de tú por tú a la prole, ¿no? Como tal. Gustavo de Hoyos replica esta situación diciendo, este es un buen ejemplo, ojo, un buen ejemplo para codificar el mensaje, porque no nos va a entender. Si le hablamos como personas adultas, si le hablamos como normalmente hablaríamos en cualquier situación, no nos van a entender. Tienen que codificar el mensaje y dárselos, ¿no? Masticarlo y dárselos como ellos lo entenderían. Como yo me imagino que ellos lo entenderían. Porque además vamos a notar que claramente nunca han hablado con la clase trabajadora, o por lo menos llevan años sin hablar con la mayoría de la población, con la gente que está subordinada, tristemente, a personas como Eduardo Cacha y personas como Gustavo de Hoyos. Vamos a leer lo que dicen. Te escribo a ti, tú que te la rifas toda la semana en la chamba, tú que con orgullo llevas la lana a tu cantón ganada con esfuerzo. A ti, y lo podría leer en acento chilango, que me sale bastante bien porque soy chilango, pero estaría solamente reforzando el estereotipo de estas personas. A ti, que quieres un mejor futuro para tus hijos y que te preocupa que sepan lo que haces para ganar el chivo de cada semana. Quizá tu familia no te ha visto romperte la madre detrás de una máquina todo el día. Quizá tus chavos no saben lo que es salir de casa en la madrugada, tomar 2 o 3 camiones para llegar a la planta, a veces con una tola encima y a veces ni eso. Está cabrón, ¿no? Aquí voy a hacer una pausa. Eduardo Cacha y Gustavo de Hoyos, ¿saben lo que son tomar 2 transportes para ir al trabajo? ¿A qué hora se levantan esas personas? El metro de la Ciudad de México y el transporte público en las mañanas está lleno de empresarios, está lleno de Gustavo de Hoyos, de las personas de su estatus social, de el cachas. ¿Cuándo fue la última vez que tomaron un transporte público? ¿Lo tomaron alguna vez? A ti, que eres parte de una empresa en la que alguien decidió arriesgar su poca o mucha lana para hacer un negocio, y sí, para dar empleo también. Cuidado con el marco como referencia en esta cosa. Ahorita vamos a hablar de eso. Sin ese güey, el patrón, no habría jales, no habría puestos de trabajo. Por cierto, eso es una mentira y vamos a verlo por qué. No te voy a salir con que todos los patrones son unos santos. Hay de todo. Como en la botica. Unos son ojetes, muchos más, son buena onda. Si eres de los que ya llevan algunos años en su chamba, seguramente tienes un buen patrón y la empresa está con madre. Esto es una falacia lógica. El que una persona lleve mucho tiempo en un espacio laboral no significa que esté absolutamente contento con las condiciones
puede significar, y frecuentemente significa, que no encuentra otra posibilidad de ingreso. Entre más buenos patrones haya, más trabajo para todos. Y entre más empresas, más competencia. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes qué? Mejores salarios. Vamos a atender esta falacia, este mito de que sin patrones, sin capitalistas, no habría empleos. ¿Cómo por qué, güey? ¿La gente no se puede organizar por sí misma? Por supuesto que sí. Ha pasado en la historia de la humanidad. Y es más, lo hemos visto más que nunca en la pandemia. ¿Quiénes son los que fueron llamados trabajadores esenciales? ¿Fueron los directivos de las empresas? ¿Fueron los jefes? ¿Fueron los coordinadores, los administradores, la junta directiva? ¿Son trabajadores esenciales? ¿Ellos se pueden ir mañana? O sea, podría haber un evento cataclísmico perfectamente diseñado para que desaparezcan de la faz de la tierra todas las mesas directivas de las empresas del país y no pasaría absolutamente nada. El trabajo seguiría haciéndose, se seguiría produciendo, seguirían dando resultados. Las mesas directivas son la parte menos esencial de una empresa. Ahora, por supuesto que se requiere capital, se requiere inversión, pero la idea de que esto no puede venir de otras fuentes, si no es un patrón, un capitalista, un dueño, una jerarquía completamente rígida, antidemocrática, que rija la vida económica del país, esto es una falacia completa. Pero bueno, esto es lo que defienden esta gente. Seguimos. A lo que voy. Derecha la flecha al pecho, pues. Ya vienen las elecciones, el mero día 6 de junio es un día muy importante para México y también para ti y tu familia. Te explico. O sea, como si la gente trabajadora no supiera que es un día importante. No solo se trata de votar por estos cabrones, los políticos. Se trata de cuáles políticos ganan, o mejor dicho, cuáles políticos te convienen a ti y a tus hijos. Te la pinto muy clarita. Te conviene que ganen los que hacen que haya más chamba para la gente. Ahora, yo sé que todos nos dicen que van a hacer eso. No, si pendejos no son. Pero hay muchos bien mentirosos. Te cuento para que sepas. Bueno, podría hacer una pausa aquí, pero vamos a seguir mejor. Hace como 2 años, allá en Mexicali, se iba a abrir una gran fábrica de cervezas que iba a dar un chingo de trabajo a compañeros como tú. ¿Y sabes qué pasó? Pues ya sabes quién, o sea, el preciso, ni siquiera lo mencionan por nombre, la echó para atrás. Se perdieron miles de empleos. Yo nomás te pregunto, ¿qué quieres para tus hijos? ¿Un país con más oportunidades de chamba o uno con menos oportunidades de chamba? Lo que nos dice es, ¿qué tipo de chamba? ¿Qué tipo de oportunidades laborales? ¿Qué tipo de oportunidades laborales generó Peña Nieto y generó Calderón? La clase media se incrementó. Tenemos mejores condiciones laborales que hace 20 años, que hace 40 años. Mi generación y las que vienen son las primeras generaciones en la historia moderna, por lo menos del capitalismo, cuyos resultados se esperan sean peor que los de los papás. Somos la generación más productiva de la historia de la humanidad y la que menos beneficios va a tener por el fruto de su trabajo, gracias a políticas como las de Calderón, como las del Peña Nieto, como las del neoliberalismo. Bueno, más chamo o menos chamo. Aquí entre nos, pero sí, de la 4T, a los patrones. Sé que a lo mejor tú o tu vieja o tu votaron por las promesas de ya sabes quién. Bueno, pues tienes que saber que muchas cosas que ha hecho el presidente y sus diputados están en contra de ti y de tus hijos. Vamos a ver cuáles son esas cosas. A ver, si haces de todo para que haya menos empresas y patrones, pues habrá menos chamba. Y es que parece que lo que quiere nuestro presidente es tener más gente jodida para venderles ayuda. Pero dime, ¿tú crees que realmente alguien que es chambeador como tú, alguien que no le saca el jale, lo que quiere es que le partan dinero sin trabajar? Si fuera así, muchos compatriotas no se irían en busca de chamba a Estados Unidos. Allá encuentran trabajo y mandan su lana para México y progresan. Lo que la gente quiere es trabajo, porque el trabajo te hace sentir orgulloso, valedor, no mantenido. Hay un grano de verdad en lo que dice esta persona. El trabajo es profundamente dignificante. La gente es exploradora, es curiosa, es creativa por naturaleza. Por supuesto que si eso se empata con un beneficio económico, con algo que le pueda dar de comer a ti y a tu familia,
Idealmente, esto es la panacea. Esto es, claro, la felicidad. Pero esta no es la realidad para la enorme mayoría de trabajadores y trabajadoras en el país. Al contrario, la mayoría están o estamos inmersos en un trabajo que paga más que en un trabajo que queramos, que nos guste. El trabajo que puedes encontrar y no el trabajo de tus sueños, el trabajo donde te sientas significativo para la sociedad. Y muchas veces estos trabajos, los trabajos que ofrecen las personas como Gustavo de Hoyos, son profundamente insignificantes en el sentido de que no proveen a una persona con un sentido real de pertenencia, de significado, de aportar de forma sustantiva a la comunidad. Esos son los trabajos que quieren. Trabajos de Uber, trabajos de entregas, trabajos de empaquetamiento. Vamos a regresar al punto de Constellation Brands, que es la cervecera que está hablando de Mexicali. ¿Qué iba a generar Constellation Brands? Sí, algún número de trabajos. Siempre son menos trabajos de los que prometen. Esto es la historia de la apertura a la inversión extranjera. Para empezar, significaba un entreguismo material de recursos de la nación. Recursos, sobre todo el caso del agua, que son sumamente escasos en el norte del país. Se les ofreció que se fueran al sur del país, donde sí hay agua. ¿Por qué dijeron que no? ¿Por qué se aferraron a Mexicali, donde no hay agua? Una empresa, su principal insumo para producir cerveza es el agua, en un estado donde no hay agua. ¿Por qué se aferraron a que fuera ahí? Porque su mercado natural es California. Ellos querían vender en California, pero producir en México. Querían la extracción material y sistemática de recursos mexicanos, recursos escasos en el norte del país, como lo es el agua, desviar los pocos ríos que hay, desviar las pocas fuentes de agua potable en el norte del país, procesarla y venderla en Estados Unidos. El producto final ni siquiera era para el mercado nacional. O sea, un ejemplo más claro de extracción sistemática de recursos no se me ocurre. Digo, hay otros, ¿no? Minería, el litio, explotación de recursos naturales de varios componentes, incluso de estupefacientes, también llevan este modelo. Pero eso es lo que provocan este tipo de situaciones. Y trabajos, por cierto, mucho menor pagados, con condiciones laborales mucho más precarias que las que pagarían si estuvieran en Estados Unidos o en Canadá. Entonces quieren mano de obra barata, quieren recursos regalados y quieren vender en Estados Unidos. Ese era el modelo. Ese es el modelo ideal que están promoviendo. Te lo voy a decir, y ya con esto acabamos. Nomás no se lo cuentes a nadie. Estos de Morena y sus aliados dicen otra cosa, pero son otra. Traen el cuento de que quieren acabar con la corrupción, pero en el fondo son peores que los anteriores. Y, por si fuera poco, lo que hicieron con las guarderías no tuvo madre. Les quitaron el apoyo a miles de mujeres que trabajan como tú. Lo que no dicen aquí es que había redes de corrupción de guarderías que no tenían ni siquiera los insumos básicos para proveer este servicio. Se privatizó el servicio de las guarderías. Habían redes iba a decir guarderías, pero sería un halago, de casas como tal, que no estaban equipadas, que no tenían servicios, que no correspondía el registro de niños y niñas. O sea, si tenían registrados 40 niños y niñas y había 2, a veces era mucho. Y se les daba recurso, como si estuvieran dando un servicio a la comunidad. Por eso se quitó esa situación. Ahora, quizá hubiera sido más factible para que no fuera un cambio tan drástico revisar caso por caso y cortar a los que sí fueran corruptos y dejar a los que no lo fueran, pero en modos, se optó por cortar de tajo la privatización de las guarderías y se quedaron con el modelo institucional del IMSS, que por lo menos tiene ciertos lineamientos y puede ser verificado y puede ser auditado. Las otras no, era un completo oscurantismo, no había transparencia en esa situación. Ahora sí terminamos. Te digo lo más cabrón, el presidente de México ha espantado el dinero de México.
Tenemos menos empresas y menos chamba. Mentira. Él y sus diputados no se dan cuenta de que viven del dinero que les pagas tú, con tus impuestos, del dinero que paga tu patrón con los impuestos de la empresa. Por cierto, viven de forma más austera de lo que vivían con el modelo que le gustaba a Gustavo de Hoyos y a este compadre, Eduardo Cacha. Hubo otra mentira además. El presidente de México ha espantado el dinero de México. No hay inversión. Esto salió hoy. México al top 10 en inversión extranjera directa. Tenemos la economía 15 del mundo y somos el país 10. Bueno, mejor, no. Somos el país 7, si no me recuerdo. Durante el primer trimestre de 2021, la economía mexicana recibió un monto récord de 11.864 millones de dólares en inversión extranjera directa, un aumento anual de 14% frente al mismo periodo de 2020. Es el mayor monto recibido por el primer trimestre de la historia desde que se empezó a medir la inversión extranjera en el año de 1999, declaró la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier. Esta mentira de que México está espantando a los capitales es eso, es una falacia. Busca espantar a la gente, pero no está atada a una realidad material. No hemos espantado el dinero y no hay menos empresas y menos chamba. Si hay menos chamba, y si la hay más desempleo, es por algo, un evento, ¿no?, aislado, provocado seguramente por López Obrador, que se llamó COVID-19, la pandemia. Un evento que no se veía en el mundo en 100 años. Algo tendrá que ver con los indicadores económicos. Pero bueno, por eso, mi buen, el día de la votación, piénsele bien por quién vas a votar. Piénsele bien por quién vas a votar. Si por quien apoya que tengas chamba o por quien reparte el dinero que no ha ganado. Y si no pensabas ir a votar, no la chifles que es cantada. Tienes que salir a votar y tienes que convencer a tus compas de ir a votar. Tu voto va a decidir si tus hijos van a tener chamba. Cuando crezcan no van a tener que esperar que un político tramposo les dé lana que no es de él. Piensa en tu familia. Vas, carnal. Es lo mejor que tiene. Esto es lo que sugiere Eduardo el Cacha, y que a Gustavo de Hoyos le parece una idea extraordinaria para transmitir, para codificar el mensaje a la ciudadanía en general. Me parece tristísimo toda esta situación. Me parece que claramente no tienen ideas, no tienen conceptos, no están atando sus argumentos a la realidad material y las preocupaciones de la gente. Vamos a ver más adelante por qué la percepción sobre el presidente y sobre las acciones que está haciendo su gobierno es altísima. Es la más alta del mundo, según una encuesta en Estados Unidos. Esto, por supuesto que hay un contexto donde se da. Me queda claro que ni Gustavo de Hoyos ni el Cachas han hablado ni media hora con uno de sus trabajadores. ¿Qué les preocupa? ¿Qué les mueve? ¿Qué sienten? Están completa y materialmente desconectados de las necesidades materiales de la mayoría de las personas. Y entonces, esto es lo que se inventa. Vas, carnal, vota por nosotros. Así la oposición en México. Muchas gracias por ver. Muchas gracias por compartir, por suscribirse y nos vemos hasta la próxima.